Tenía 16 o 17 años cuando me encontré con algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Ya era de noche y había salido al patio de mi casa a respirar un poco de aire fresco. La brisa era suave y el cielo estaba despejado, ofreciendo ese tipo de vista que te hace sentir pequeño ante la inmensidad del universo. Siempre he sido de los que se pierden mirando las estrellas, identificando constelaciones o simplemente dejando que mi mente divague. Aquella noche no era diferente, al menos al principio. Me recosté sobre una silla de jardín y observé el cielo familiar, con sus mismas estrellas de siempre. Pero entonces, algo me llamó la atención. Había un grupo de luces que no parecían encajar con el paisaje habitual. No estaban en sus lugares de siempre. Era como si alguien las hubiera colocado ahí de manera intencional. Mientras intentaba entender lo que estaba viendo, una de esas luces comenzó a moverse. Al principio lo hizo lentamente, como si estuviera probando su propia velocidad, pero luego aceleró de manera impresionante. No seguía una trayectoria lógica ni predecible. Se movía de un lado a otro, trazando figuras desordenadas en el aire, como si estuviera garabateando sobre un lienzo invisible. Iba y volvía al mismo punto, para luego repetir los mismos movimientos erráticos. Mientras tanto, las otras luces también se movían, pero de manera mucho más lenta, casi como si estuvieran observando a su compañera desde lejos. Todo duró unos segundos, pero en mi mente se sintió como una eternidad. El momento culminante llegó cuando todas las luces, de repente, se iluminaron con una intensidad cegadora, como si el cielo estuviera a punto de estallar en un destello final. Y luego, tan rápido como habían aparecido, desaparecieron. Ni rastro, ni destellos residuales, ni ruido alguno. Solo quedé yo, sentado en el patio, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Hasta el día de hoy, no tengo idea de qué fue lo que vi. He intentado buscar explicaciones. Un fenómeno atmosférico, un satélite defectuoso o algo mucho más allá. Nada encaja. La sensación de incertidumbre sigue conmigo, como un recuerdo que se niega a desvanecerse. Era una de esas noches frías y solitarias de la pampa, cuando el cielo parece tan inmenso que casi puedes tocar las estrellas si estiras la mano lo suficiente. Volvíamos de Tres Algarrobos, un pequeño pueblito campestre en la provincia de Buenos Aires. Eran cerca de la medianoche y el camino estaba desierto, con solo el ruido constante del motor del auto rompiendo el silencio. Viajábamos mis viejos, mi tío y yo, envueltos en una calma tensa propia de los viajes nocturnos. Yo iba medio dormido, con la cabeza apoyada contra la ventanilla, cuando de repente la voz de mi madre rompió la tranquilidad. ¿Qué es eso? Mira, ¿qué es eso? Me incorporé de golpe y miré hacia adelante, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, mi papá, con la misma calma que siempre mostraba en situaciones extremas, respondió: «Nos viene siguiendo desde hace 15 minutos. No dije nada para que no se asustaran». Esa frase me hizo entrar en pánico. Si mi papá, que siempre mantenía la compostura, lo decía así, era porque realmente había algo que temer. Y allí estaba, un enorme aro de luz roja flotando en el cielo. En su centro, una esfera oscura, negra, como un agujero que absorbía la luz a su alrededor. No se movía como un avión, ni como ningún vehículo conocido. Se mantenía a una distancia constante del auto, como si estuviera observándonos. «Dios mío, esto no es normal», dijo mi mamá mientras empezaba a rezar. Su voz temblaba, y yo podía sentir el miedo en cada palabra de sus oraciones. Era un miedo silencioso, ese que te paraliza porque no puedes entender lo que está pasando. Seguimos avanzando por la ruta desierta, con el aro rojo siguiéndonos como una sombra espectral. Cada kilómetro se hacía más pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie hablaba,
salvo mi madre, que seguía rezando entre susurros. Mi tío apretaba la mandíbula y miraba fijo por la ventanilla, mientras yo intentaba no entrar en pánico. Y de repente, como si el cielo nos diera un respiro, el aro desapareció detrás de unas nubes. No hubo destellos ni ruidos, simplemente se esfumó. Mi papá soltó un suspiro largo y se ajustó las manos al volante. La tensión seguía ahí, pero al menos ahora podíamos respirar. A la mañana siguiente, cuando encendimos la tele durante el desayuno, nos quedamos petrificados. Habían reportado el mismo avistamiento en distintos puntos del país, todos describiendo exactamente lo que habíamos visto: un aro rojo con un centro oscuro. Incluso mostraban algunas imágenes que habían captado testigos. Ese día me di cuenta de que no importa cuánto intentes racionalizarlo, hay cosas que simplemente desafían toda explicación. Desde entonces, cada vez que viajo de noche por una carretera desierta, no puedo evitar mirar al cielo, esperando, con una mezcla de miedo y curiosidad, volver a ver ese aro rojo flotando entre las nubes. ¿Qué harías tú si algo así te siguiera en plena noche? ¿Rezarías como mi madre o te quedarías en silencio, esperando que pase? En esa época, aquel pequeño pueblito campestre se había convertido en el epicentro de cosas raras. Los avistamientos de luces en el cielo eran tan frecuentes que casi parecía una moda. Casi todas las semanas alguien tenía una historia que contar sobre objetos extraños volando sobre la ruta o luces misteriosas que aparecían en medio de la nada. Uno de los puntos más comentados era una estancia ubicada sobre la ruta 226, una rama de la 188. Los lugareños aseguraban que algunas noches, una luz inmensa bajaba sobre los campos, y no tardaron en llamarlo un plato volador. Las teorías iban desde extraterrestres hasta explicaciones más terrenales, como la de un posible helicóptero que el dueño de la estancia usaba y que había desatado la imaginación de los paisanos. Pero la verdad es que nadie sabía con certeza qué era. Recuerdo una vez, cuando fuimos al pueblo para las fiestas, que todo estaba a oscuras. Había un apagón general y la gente estaba en las calles hablando en susurros. Decían que la famosa luz de la estancia había pasado rápidamente por el acceso principal del pueblo y, justo después, todas las luces se habían apagado. Era como si aquella luz tuviera el poder de desconectar la electricidad con su sola presencia. El ambiente esa noche era tenso. Se escuchaban teorías conspirativas en cada esquina. Algunos decían que eran los extraterrestres. Otros pensaban que se trataba de algún tipo de experimento militar secreto. Había quienes rezaban, y otros simplemente se quedaban callados, mirando hacia el cielo, esperando que la luz no regresara. El miedo se apoderó del pueblo al punto de que muchos dejaron de viajar por esa ruta de noche. Los rumores crecieron tanto que la carretera quedó prácticamente desierta después de la puesta del sol. No era solo un pueblo con historias curiosas, sino uno que había sido marcado por un misterio que nadie podía explicar. Con el tiempo, los avistamientos fueron disminuyendo hasta que eventualmente se dejaron de reportar. Pero cada vez que alguien menciona esa estancia o la ruta 226, los recuerdos vuelven. Aún hoy, si alguien pasa por allí de noche, no puede evitar echar un vistazo rápido hacia los campos, como si esperara ver aquella luz inmensa descender nuevamente sobre la tierra. ¿Qué crees que pasaba realmente en esa estancia? ¿Eran solo rumores o había algo más que el tiempo ha decidido guardar como un secreto? Hace unos 18 o 20 años, en una de esas noches de Navidad que uno cree recordar solo por la cena y los villancicos, viví algo que marcó esa fecha para siempre en mi memoria. Estábamos en Acapulco, disfrutando de la cena navideña con mi familia, cuando de repente alguien llamó a la puerta. Eran unos vecinos, que gritaban emocionados y algo asustados. ¡Salgan! ¡Tienen que ver esto! Intrigados, salimos al patio.
La brisa cálida del mar golpeaba suavemente nuestros rostros mientras todos mirábamos hacia el cielo nocturno. Ahí estaba, justo sobre nosotros, un objeto grande y brillante, suspendido a la altura en la que suelen volar los aviones comerciales. Pero esto no era un avión. Todo su cuerpo resplandecía, como si estuviera hecho de luz pura, y aunque queríamos tomar una foto, en ese momento no teníamos una cámara a la mano. Lo observamos en silencio. No se movía rápido ni de manera errática. Al contrario, se desplazaba lentamente hacia el oeste, en dirección al mar. Al principio, parecía estar fijo en el cielo, pero después de unos minutos, nos dimos cuenta de que seguía una trayectoria constante, como si tuviera un destino claro. La tensión aumentó cuando, al llegar al mar, vimos otro objeto aparecer en el noreste. Tenía las mismas características: grande, brillante y en un movimiento casi idéntico. Este también se desplazaba hacia el oeste, siguiendo exactamente la misma ruta que el primero. Nadie decía nada. Era como si estuviéramos atrapados en una especie de trance, incapaces de apartar la vista de esos objetos. Cuando el segundo desapareció en el horizonte, pensamos que había terminado. Pero apenas unos minutos después, un tercer objeto apareció, repitiendo el mismo patrón. 3 veces vimos lo mismo. Los objetos brillantes surgiendo del noreste y avanzando lentamente sobre nosotros, hacia el mar. No hubo explosiones ni luces estroboscópicas. Solo el silencio del cielo y la sensación de que estábamos presenciando algo que desafiaba toda explicación. Mi mente intentaba buscar respuestas. Aviones militares, drones, algún tipo de experimento. Pero ninguna de esas teorías parecía encajar con lo que teníamos frente a nosotros. Al día siguiente, nadie habló mucho del tema. Era como si hubiera un acuerdo implícito de no darle más vueltas, pero yo no podía sacarme esas imágenes de la cabeza.